entonces ya es Colombiavirus. Está bueno. Javier, el tiempo es tuyo. Bueno, pues vamos a empezar. No doy las buenas tardes porque aquí son las buenas noches o las buenas madrugadas. Eso es la una de la madrugada. Y aunque Paulita va a decir ahora el orden para la lectura del documento, yo voy a pedir alguna alma generosa y buena que, no que se atreva, porque aquí somos todos muy valientes, pero que comience la oración. A ver. Venga, yo mismo, os guardo, te ha tocado. Estabas a la izquierda. Os guardo, ¿me estás escuchando? Yo lo veo, pero... Osvaldo. Osvaldo. Tú eres el seleccionado listo. por Javier para la oración. Osvaldo, Bueno, que nos vas a ofrecer la oración. Bueno, Javier, Venga. con gusto, sí, señor. Padre Universal, te adoramos. Padre Universal, te amamos. Padre Universal, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por nuestra vida, por los seres que nos han rodeado y por los que ahora nos rodean. Te damos gracias, Señor, por nuestra salud, por todos lo que nosotros hemos tenido de ti para poder subsistir en este planeta. Te amamos, te queremos y te damos gracias porque este planeta se cure y se solucione toda esta pandemia para que nuestros hermanos humanos podamos seguir adelante, puedan y podamos seguir adelante. Te damos gracias además, Señor, porque podamos servirle a nuestros hermanos y por todo el aprendizaje que a través de esta situación mundial hemos tenido que tener. Te damos gracias por la compañía de todos nuestros hermanos en el día de hoy, en este aprendizaje, en este estudio de la vida y enseñanzas de nuestro Padre hermano Jesús, y que así sea. Pues amén. Amén. Gracias. Bueno, vamos... os recuerdo siempre que alguna vez se nos olvida que ya nuestro Padre Jesús nos dijo que cuando 2 o 3 estábamos reunidos en su nombre, allí Él está ahí en medio. Así que sepáis que una de esas ventanitas que no se ve es algún espía del jefe. Así que todo lo que digáis será empleado a vuestro favor o en vuestra contra. Bien, vamos a ver. Paulita, vamos a ver qué personas van a leer los diferentes párrafos. El micrófono, Paulita. El micrófono. Sí, ya. El 0, Adriana. El 1, Renato. El 2, Liliana Palma. El 3, Javier Puerto. El 4, Luis Villamizar. El 5, Luis Fontecha. El 6, Carlos García. El 7, Germán. ¿Sí está Germán? ¿Ya se salió Germán? ¿O sí está? Pero creo no, Sí está. pero creo que él no tiene algún problema, no sé si puede leer. Bueno, Espérate un momento. Germán, ¿tú puedes leer? No, ya no se ve. Sí, aquí está. Yo lo Sí, leo. está aquí abajo. Está. La foto con un niño. Ah, sí. Pero no contesta. ¿Se ha levantado algún ¿Tiene momento? algún problema? Germán. Aquí, Germán. Germán, te escuchamos. Vi que prendiste el micrófono. ¿Tú puedes leer? No, lo aprendí yo. Ah. Bueno, Ok. pues lo paramos. Entonces, no. Entonces le vamos a pedir a Carolina. Carolina, que leas el número 7.
El 8 a Beatriz. El 9 a Carmenza. Y el 10, a ver quién me falta de los que no han leído. Ketty. Mira. ¿Puedes? Sí. Ketty. Bueno, habíamos hablado que antes de empezar la lectura se iban a presentar algunos trabajos de los que tenían ya hechos algunos hermanos. Paula, ¿sabemos qué trabajos son los que se van a presentar? Bueno, alguien que hizo unos mapas muy bonitos es Ketty. Creo que Renato también hizo unos mapas. Entonces, más que nada es que empiecen a presentar lo que hacen para que todos lo podamos disfrutar y pues que veamos su trabajo. No sé quién más haya hecho trabajos o haya escrito alguna cosa. ¿Tú nos quisieras presentar tus mapas, Ketty? Por supuesto. Mientras Ketty los sube, yo quisiera tocar otro tema que hablamos en la reunión de hoy, y es el uso del WhatsApp y del Facebook. Nosotros necesitamos que hagan 3 cosas. 1, que se suscriban al canal de YouTube de este grupo, no del mío, porque la mayoría están suscritos al mío, sino de este grupo, para que les lleguen todo. Acuérdense que pues nosotros iremos migrando todo lo de mi canal a este grupo hasta que quede todo en todos los trabajos montados en X Virtual. Entonces, para que ustedes reciban todo. Número 1. Número 2, el uso del WhatsApp, aparte de la parte social de los cumpleaños, es básicamente administrativo, para mandarnos información rápida, cosas así. De paso, quiero darle las gracias a Arturo por lo que compartió. Sin embargo, queremos insistir en relación al cristianismo. No sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Que era parte de las tareas, eran los mapas, era el tema del cristianismo, que dijimos que era mucho más que una respuesta rápida. Y la prueba es que lo que dio nuestro amigo Arturo habla desde la etimología en adelante, pero es un punto de vista, y cuando uno se mete a internet se encuentra un montón de cosas y de sorpresas muy interesantes. Entonces, queremos que eso nos acostumbremos a compartirlo en el Facebook del grupo. Recordemos que el Facebook del grupo es un Facebook para los participantes de este grupo, es un Facebook cerrado, ¿sí? Y queremos mantenerlo así porque vamos a pasar todos los trabajos, todas las cosas de ustedes, las inquietudes donde se necesite mayor información o aclaración de algún tema, pues la idea es que lo hagamos a través del Facebook, ¿sí? Que podemos hacerlo un poquito más extenso. Entonces, acostúmbrense también a entrar a ese Facebook, pónganlo dentro de sus rutinas, a ver qué chismes aparecen y podamos estar al tanto de eso, ¿ok? No les quito más tiempo. Ketty. Dios. Pues si no lo compartes... Sí, voy a compartir. Sí, venga. Miren, no tengo la lista de los nombres, las ciudades que habían pedido, pero sí he bajado unas. Encontré, es que estamos, a ver, ¿dónde estamos? Un momentito. Ya. Obviamente, lo que habíamos estado viendo ayer, este es la Palestina en la época de Jesús. Tenemos acá el mar de Galilea, el Jordán y el mar Muerto. Y tenemos, claro, están los pueblos y las ciudades que Jesús recorría con su papá, ¿no? Pero esto lo hemos visto todavía en este grupo. No sé, si querrán que los diga, que mencione estos nombres. Pero yo recuerdo que Jaime había pedido que buscáramos había citado unos nombres, ¿no? Digamos la civilización sumeria, donde estaba ubicada la Babilonia antigua, entonces la Mesopotamia. Esto realmente, acá tenemos el área de la Mesopotamia, los ríos, el Éufrates y el Tigris. Me parece que este pin debería haber estado un poquito acá en el centro, pero diríamos que este es el área de la Mesopotamia. Tenemos acá el área que correspondió a la Babilonia antigua, la
antes la civilización sumeria. Acá tenemos el Golfo Pérsico, ¿verdad? El Golfo Pérsico, tenemos el área del... También tenemos, si reducimos un poco el mapa, ¿no? Miren, el área del Imperio Seleucida. Tenemos acá la civilización Partia. No existe un punto definido, realmente, pero en lo que he estado buscando en Wikipedia y encontré ahí, es que este es el área que estaba la civilización, los partos, la cultura partia, diríamos, estaba entre el desierto de Karakum y la cordillera, esta cordillera Köpek-Dağ. Este es el área de la civilización partia, ¿no? Que dice Turkmenistán, tenemos este es el área de Oriente, pues, ¿no? El Imperio Seleucida era bastante extenso, creo que comprometía toda esta zona. Yo no, la verdad no podría darles una mejor explicación, pero estos son los nombres y las ubicaciones que pude precisar allí, ¿no? Y bueno, un poco me estaba centrando, tenemos Alejandría acá también, que está al lado oeste del delta del Nilo. Alejandría, acá Jesús estuvo, ¿no? Como vemos, lo escondieron por un par de años y así se pudo salvar de estaba todo amenazado por Herodes, ¿verdad? No, y nada más, estas son ciudades que vamos a ver después cuando él va a ser un poquito más grande y va a recorrer con su papá, ¿no? Este es el monte Tabor, porque miren, acá en Nazaret Jesús creció y este era el lugar favorito de Jesús. Se paseaba alrededor del monte, subía y podía ver un poco el paisaje alrededor. Hay mucho que ver en estos mapas, así que Lecitópolis, ¿no? Digamos el bastión griego, diríamos, de la región, que estaba en la región de la Decápolis, ¿no? No sé qué más explicarles, pero básicamente es esto, ¿no? ¿Qué más? Había algo más. Acá arriba, miren, sí. Esto, el pueblo hitita, que también se había nombrado en Estambul. Esto es Turquía. Todo esto es Turquía. Podríamos un poco ver esto. Como les digo, hay mucho que ver. No sé si quieren hacer algún comentario o quieren que cierre. Está bien, ahí sí, lo importante ahí es que empezar a manejarse con esta herramienta, porque realmente luego es muy práctico. Luego realmente lo que debería hacer es poner siempre el clip el pinchito con los nombres, de tal forma que luego de una forma rapidísima te puedas ir a cualquier lugar. Incluso esta herramienta te permite poder dibujar rutas. Y entonces, luego al principio cuesta un trabajo encontrar las poblaciones. Pero es verdad que cuando lo has hecho 3 o 4 veces, realmente luego si has sido ordenado y has puesto los pinchitos, los indicadores, es que vuelas, te vas de un sitio a otro con darle un clic nada más. Sí. Se vuelve luego... Al principio cuesta, porque además los nombres están en inglés y bueno, cuesta. Hay que ir quitando capas porque muchas veces el exceso de información hace que no encuentres una cosita. Pero vamos, es un tema de práctica. Yo lo recomiendo, sobre todo es que lo vamos a emplear bastante. Porque al final uno ve el mapa y dice, bueno, Dios mío, qué grande es. No, si Jesús se movió por una zona muy pequeña. Es decir, cuando haga unas cuantas veces, es que realmente te mueves con facilidad. Hombre, luego hizo un viaje muy largo con Ganid y con Gonos, con su padre y tal, por el Mediterráneo, Roma y tal, y Grecia, pero lo que es la vida de Jesús, la parte pública, es que realmente está hablando de una zona que son 400 kilómetros como máximo. Es muy pequeña, ¿eh? ¿Hay algún trabajito más que nos queráis presentar de los que...? Renato, ¿tú no habías hecho unos mapas? No, nada más los vi todo, pero no los tengo así guardados. No los pensaba presentar, pero se parecen mucho a los de Ketty. Bueno, ¿alguien más? Yo quería hacer un comentario.
yo quería hacer el siguiente comentario. Lo que pasa es que no es fácil. Yo también empecé a hacer la tarea de los mapas y tengo varios ahí para montarlos en una presentación y además relacionados pues con las rutas de los 7 maestros humanos sobresalientes, de acuerdo a lo que hablamos la vez pasada, pero mire que no es fácil porque los mapas han cambiado bastante. O sea, Ah, lo que mostraba. que ese era lo que quería que ustedes cayeran en cuenta, porque los mapas dependen de la época de los imperios. Exacto. Y los imperios a Nuestra, través de la historia cambiaron, se achicaron, se agrandaron. Eso es lo que quería que exactamente. cayeran en cuenta. Digamos, relacionado con lo que mostraba la señora Ketty hace un rato, con los ríos, pues los ríos han cambiado bastante también incluso su curso pues yo tengo un montón de mapas ahí que son diferentes a los que encuentra hoy en día uno en Google Earth. Uno en Google Earth encuentra hoy la Mesopotamia o el radio de influencia, digamos, del reino Partia, pero es completamente diferente a lo que se vivía en esa época. Digamos, los partos empezaron en un terreno muy pequeño, según encontré los mapas, y empezaron a expandirse de una manera impresionante. Entonces el trabajo se volvió complejo. Yo estoy tratando de realizarlo porque finalmente no lo terminé de consolidarlo, pero se está volviendo en una cosa muy interesante Ah, ver cómo ha cambiado todo. Eso lo lleva a uno a ver cuál fue la ruta de Moisés, de dónde arrancó, por dónde pasó, cuáles eran los famosos 4 ríos que salían del Edén. Bueno, o sea, eso lo lleva a uno a meterse, a profundizar en una cosa que la verdad pensé no fue fácil, por eso no lo consolidé. No resultó ser fácil porque los mapas han cambiado de una manera impresionante. Luis, a ver, porque ya se nos está yendo mucho el tiempo, después al final podemos complementar esto. Hay una cosa que es muy interesante, porque esto es un trabajo finalmente para cada uno, para que uno caiga en cuenta de esto. Yo les recomiendo que busquen los mapas de los imperios en las diferentes épocas. Entonces le dije, mire, este salió, puedo decir cualquier barbaridad, entre el año 500 antes de Jesucristo y el 500 después de Jesucristo. Entonces uno de pronto puede conseguir 3 mapas de cómo creció ese imperio. Lo interesante de ver los mapas antiguos que se encuentran en YouTube, en Google, es que puede uno hacerse una idea de los países que abarcaron, de cómo crecieron. Por ejemplo, el Seleucida llega casi hasta la India, coge todo Irán y se corre Afganistán y todo. Entonces, que caigamos en cuenta de eso. Ahora, cuando vemos el tema de los grandes pensadores, lo que me interesaba es ver cómo el libro Durantia, en la parte histórica, tiene un tesoro muy grande. Y es que siempre nos hace ver que hubo pensadores o profetas o gente escogida en todas partes del planeta. O sea que Dios no olvida a nadie. Los tuvo en China, los tuvo en India, los tuvo en América, los tuvo, ¿sí? Y los vemos desde los maestros de la raza de color hasta en los diferentes imperios y los grandes pensadores, porque el impacto de Lao Tse, el impacto de Confucio, el impacto de lo que fueron los cetitas, todo, es muy interesante que lo analicemos. Y eso finalmente es un conocimiento y es un archivo que va a quedar para ustedes mismos, porque es comprensión de uno, lo que uno realmente se esfuerce en hacer. Entonces, básicamente esa era la idea, Luis, y muy seguramente no te preocupes que eso lo seguiremos acrecentando a través del curso, porque nos lo vamos a encontrar más adelante también. ¿Ok? Devuelvo otra vez el micrófono. Pero un detalle sí sería bueno si lo plantean o lo comparten en el espacio de Facebook, que finalmente es solamente para este grupo y es justamente para que podamos estudiar sobre las aportaciones de todos. Gracias. Bueno, sí, cuando lo tengas listo, Luis, avísanos y nos los presentas te damos 5 minutitos, una cosa así, para que todos lo veamos aquí y también quede grabado. Aparte de que lo presentes en el Face. Como el documento es largo, vamos a empezar porque si no, se nos va a hacer muy largo el tiempo. Y además tiene muchísimos documentos gráficos, bueno, muchísimos no, unos cuantos documentos gráficos más para clarificar. Bueno, bien compartir y vamos a empezar la lectura, con vuestro permiso. Adriana, con el 0, por favor, si eres tan amable. Ok. Bueno, yo para evitar que muchas veces cuando uno mueve esto y se pierde uno un poquito, yo suelo hacer lo siguiente. Es decir, imaginad, suelo hacer así y rayo un poquito para que cuando he desplazado la página muchas veces cuesta trabajo saber dónde está. ¿No? Creo que puede ayudar. Bueno, ¿Alguien tiene un eco por ahí? ¿Seré yo? Sí.
Adriana, ¿tienes dos computadores? ¿Tienes un celular y un No, computador? tengo, es que mi computador no tiene cámara, entonces como para poder estar ahí y compartir pues con la cámara pongo, pero ya lo apagué. No, no necesitas Tengo, apagarlos, sino separarlos. De pronto están muy cerquita y eso es lo que está generando eco. ok, no, ya pues, para mientras leo y todo está bien así. Perfecto, pues O- cuando quieras. Ok, documento Ahorita yo 122. estoy viendo a Jaime nada más. El documento está en un cuadro chiquito arriba. Pues yo lo tengo con toda la página completa, ¿eh? Yo Ok, sí lo veo también. completo. Flor El Dale. También lo nacimiento, veo completo. Yo también ok. lo veo completo. Pues entonces, como solamente Eh, Flor la que lo ve pequeñito, ponte en marcha, por favor. el nacimiento y la infancia de Jesús. Sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país del autootorgamiento de Micael y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados preparados por los Melquisedec con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último autootorgamiento. Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del autootorgamiento. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia la comisión de familia de los 12, seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominando a tres posibles parejas que en la opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del otorgamiento para la proyectada encarnación de Micael. De las tres parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente, compareció ante María dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño autootorgador. José y María. José, el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos. Nada más era el 1, Adriana. Ah, El 0, perdón. ok. Sí, gracias. Gracias. Renato. Ok. 1. José y María. José, el padre humano de Jesús, Josué ben José, era un hebreo entre los hebreos. Aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico, de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores, las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham y por intermedio de este venerable patriarca a los sumerios y noditas, y a través de las tribus sureñas del antiguo hombre azul hasta Andón y Fonta, David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba el origen de José directamente a Adán. Los antepasados inmediatos de José eran obreros, constructores, carpinteros, albañiles y herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común. Apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión de Urantia. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados que comprendían muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación,
con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas, tales como Anón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansié, Cloa, Eva, Enta y Marta. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre que de progenitores comunes y corrientes, o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión desde un punto de vista racial. No es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. O sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado autootorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común para las gentes comunes, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres del autootorgamiento. Gracias. Gracias. Le toca el número 2 a Liliana. Buenas. Hola. Gabriel se aparece ante Elizabeth. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno. Gabriel se aparece ante Elizabeth. En verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío y su madre Elizabeth pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María, y dijo Gabriel: mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del liberador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino, y que tú lo llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez, alegrará tu corazón, porque... Ahora me perdí. Llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Esta visión muy aterrorizó a Elizabeth. Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no mencionó nada a nadie, sino a su marido, hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en la que visitó a María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido inmediatamente, sino tan solo 5 meses más tarde, cuando le contó la historia de la visita de Gabriel. Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda la experiencia por varias semanas. Solamente comenzó a medio creer cuando, sin demasiado entusiasmo en la visita de Gabriel a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba encinta.
Zacarías estaba grandemente perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth, aunque a pesar de su propia edad avanzada, no dudaba de la virtud de su esposa. Unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño muy notable y entonces pudo convencerse de que Elizabeth daría a luz un hijo de destino, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Gabriel hizo su aparición ante María a mediados de noviembre del año 8 antes de Jesucristo, mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret. Más adelante, cuando María supo sin lugar a dudas que iba a ser madre, persuadió a José que le permitiera viajar a la ciudad de Judá, más de 6 kilómetros en las colinas al oeste de Jerusalén, para visitar a Elizabeth. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición ante la otra. Naturalmente deseaban encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro de sus hijos. María permaneció con esta su prima lejana por 3 semanas. Mucho hizo Elizabeth para fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de modo que ésta regresó al hogar más plenamente dedicada a su misión futura de madre del hijo de destino, a quien muy pronto daría a luz, presentándole al mundo un bebé indefenso como cualquier otro común y normal del reino. Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7 antes de Jesucristo. Zacarías y Elizabeth tuvieron un gran regocijo con la llegada del hijo, tal como Gabriel había prometido. Al 8º día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, lo llamaron formalmente Juan. Así como se les había mandado. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret para entregar a María el recado de Elizabeth, la buena nueva del nacimiento de un hijo cuyo nombre sería Juan. Los padres aleccionaron a Juan desde su más tierna infancia para que supiera que su destino consistía en ser un dirigente espiritual y un maestro religioso, y el terreno de su corazón siempre respondió a la semilla de esta idea, aun cuando niño se le encontraba frecuentemente. Información, conocimiento y sabiduría y servicio. Se le encontraba frecuentemente en el templo durante los oficios de su padre y profundamente le impresionó la significación de todo lo que veía. Vamos a parar un momentito. Mira, aquí lo único que es para vuestra información están las fechas del nacimiento de Juan, que fue el 25 de marzo del año -7, y el nacimiento de Jesús, que fue el 21 de agosto del año -7. Entonces, la diferencia de edad entre ambos era exactamente fuera de 4 meses y 26 días. Para que veáis que realmente eran casi iguales. Sí, gracias. Tengo una pregunta. Sí. Eso quiere decir que tengo una pregunta. Entonces, ¿a qué edad murió Jesús? Jesús murió a los 36 años de edad. ¿Por qué te refieres? ¿Por qué -7? Porque aquí pone -7. Sí, exactamente. Bueno, esto rapidísimamente. Una cosa es que nosotros empezamos a contar el tiempo de una fecha que se equivocaron, en 7 años de diferencia, y que cuando los reveladores nos han comentado el tema, como no podía poner el año 0, no es el año que nació Jesús, pues entonces tuvieron que ajustarse al calendario real. Entonces, como no coincidían en fecha, había 7 años de diferencia, pues lógicamente empezaron a contar con el año -7. Es que hubo un monje que fue el que plantearon que en el año 0 era el año de nacimiento de Jesús, que es el sistema gregoriano, pero se equivocaron. Se dieron cuenta luego en el medievo, pero vamos, esto es así.
Es por eso, es la diferencia. Jesús vivió 36 años de vida. Gracias, Liliana. Venga. Ahora le toca a Javier. Gracias. Una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿A qué se debe que Gabriel era conocido ya al pueblo? ¿Era el Gabriel conocido al pueblo judío o cómo es que no? ¿Cómo es que me lo menciona así, que tan familiar que se le aparece? Gabriel era el lugarteniente de Miguel de Nevadón. Su primera Sí. es la estrella vespertina, ¿no? Sí. Matutina. Vespertina, sí. Que siempre me equivoco con matutina. Matutina. Brillante estrella matutina es Gabriel. Claro. Entonces, bueno, pues lo mandó a él porque era, digamos, de máxima confianza. Es un hijo suyo directo, de él y de la ministra divina. Y cuando Jesús se dona, pues, ¿en quién hay que más confía? Pues en dos personas. Confía en su hijo directo, que es este caballero, y confía en su hermano mayor. Sí, pero nada más es que María reacciona como si ya lo conociera, o sea, no dicen... No dice no lo conociera, lleva, al contrario, se llevó un susto de muerte, dice, hasta que se recuperó, cuando lo lea la Anunciación, cuando María se consiguió recuperar tanto Isabel por un sitio. Bueno, no, Isabel no, María, que fue la que recibió a Miguel. A las dos. O sea, nada más quería saber si el nombre de Gabriel ya existía en las escrituras hebreas, o sea, nada sí, más. Hombre, sí existe con otros personajes, pero no se está refiriendo exactamente. Podría ser, pero no creo yo que se refirieran al mismo personaje. Perfecto, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. 3. La anunciación de Gabriel a María. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto a una mesa baja de piedra. Y, una vez que ella recobró su compostura, díjole: vengo a instancias de mi maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo. Y en el momento propicio serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie excepto a José y a Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido, y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal del Hijo de Destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá, y el Señor de toda la tierra te cobijará. Durante muchas semanas, María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación hasta que estuvo segura de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido. Al escuchar José este relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. Primero dudaba la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada al reflexionar sobre cómo podrían ocurrir tales cosas. ¿Cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo de destino divino? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías. Aunque el concepto judío no presuponía que el liberador esperado fuera de naturaleza divina. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró a visitar a Elizabeth. En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres Joaquín y Ana.
Sus 2 hermanos, sus 2 hermanas y sus padres consideraban con escepticismo la misión divina de Jesús, aunque por supuesto en ese entonces nada sabían de la visitación de Gabriel. Pero María sí le confió a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús. Perdona un momento que te interrumpa. Perdona, es que esto es importante. Es la frase. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús. Conclusión. María había concebido ya cuando recibió la anunciación. Luego seguiremos comentando. Perdona, sigue la lectura. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Aquí he dejado un timing, perdón, un timing donde se reflejan, digamos, los acontecimientos más sobresalientes. Por ejemplo, cuando José y María se casan en marzo del año -8. Hemos estado hablando de la anunciación de Isabel. La anunciación de Isabel se produce en junio del año -8. Hay una diferencia de 3 meses entre el matrimonio, cuando se casan José y María, y cuando se produce la anunciación de su prima Isabel. Fijaros lo siguiente, la anunciación de María se produce en noviembre del año -8. Y ahí, si os dais cuenta, entre el casamiento de José y María y la anunciación de María hay 8 meses. Fijaros que he puesto aquí que hay un día, es decir, la concepción de Jesús, que lo acabas de leer tú, se produce un día antes de que reciba la anunciación. Y lógicamente, como cualquier niño normal, a los 9 meses nace Jesús el 21 de agosto del año -7. Eso para que tengáis un timing de las fechas y os queden los conceptos claros. Bueno, pues pasamos al punto 4. Sí, gracias, Javier. Ahora el número 5 le toca a Luis. El 4. El 4 le toca a Luis Villamizar, por favor. El sueño de José. José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz un hijo extraordinario. Hasta él cierta noche experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas: José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida y su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá a tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María. La visitación de Gabriel, ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. En todas estas visitaciones no hubo mención alguna de la casa de David. Nada se dijo que indicara que Jesús estaba destinado a ser el liberador de los judíos, ni tampoco que sería el ansiado Mesías. Jesús no era el Mesías como lo habían anticipado los judíos, sino el libertador del mundo. Su misión era para con todas las razas y los pueblos, no para un solo grupo. José no provenía del linaje del rey David. María tenía más descendencia davídica que José. Es verdad que José tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano. Pero eso se debía al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de esa generación de José, siendo un huérfano, había sido adoptado por Sadoc, un descendiente directo de David. De allí que José también fuera considerado como formando parte de la casa de David. Se intentó atribuir a Jesús muchas de las así llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, mucho tiempo después de su vida mortal en la tierra. Durante siglos los profetas hebreos habrían proclamado la llegada de un liberador y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas como refiriéndose a un nuevo gobernante judío
que ocuparía el trono de David y que usando los mismos métodos milagrosos de Moisés, establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa, libre de toda dominación extranjera. También muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de la vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas para aparecer que se conformaban con uno u otro episodio de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Aún el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo se cambió a una virgen dará a luz un hijo. Lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se refieren al árbol genealógico de José y María, originado después de la carrera terrenal de Micael. Muchos de estas cepas contienen bastante del linaje del Maestro, pero en general no son genuinos y no es posible confiar en ellos como ciertos. Los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación de modificar las antiguas profecías para conformarlas con la vida de su Señor y Maestro. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ahora le pedimos a Carlos García, por favor, que nos lea en... ¿Puedo hacer un comentario? No, Luis Fontecha. Por supuesto. Se nota, se fija cómo se le pone de aviso que vendrá esta luz del mundo, vendrá, pero no será recibida por todos, ¿verdad? O sea, sí. Como que escogieron a los judíos pensando en una situación difícil para Jesús, me imagino. No. Me imagino. No. Espera, déjame terminar. Sí, o sea, que se iba a encontrar con el pensamiento judío, ¿verdad? Con relación al Mesías y con relación a otras cosas, y si iba a encontrar esa dificultad, yo creo que era me imagino que para probarlo, para probarse el mismo. Esa es una cosa que yo creo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué es lo que estoy notando? Que se le escogió a esa, que ya según ellos ya tenían su idea de Dios y quién era Dios. Entonces viene Jesús y le dice algo diferente, ¿no? Me imagino que fue por algo, me imagino que lo pusieron con esa raza hebrea, ¿no? Que iba a encontrar mucha dificultad en proclamar su idea de Dios o de su Padre. Es todo, gracias. Gracias a ti. No, me he adelantado porque no tenía que haberme adelantado, tenía que haber esperado. Pero lo que te decía que no, era en el sentido de que, aunque le avisan que no lo va a pasar bien, que no va a ser bien aceptado, pero que con el mensaje que traían es que sabían ellos que mucha aceptación iba a tener. Pero lo hubiera tenido en el pueblo judío o en cualquier otro pueblo. Yo pienso que solamente hubieran sido el pueblo judío. Ellos eran conscientes de que realmente, y que algo, una información de futuro seguramente tendrían. Estamos hablando de unos seres muy especiales. Incluso si hubiese llegado en esta época también hubiese tenido desertores, personas que no iban a confiar y no iban a creer y que se iban a resistir al mensaje de él. Entonces yo creo que tampoco tenga nada que ver con las dificultades del pueblo judío de las creencias, con la escogencia. Te oímos muy mal, muy bajito, te tienes que aproximar al micrófono. Ok. No, nada, yo simplemente estaba diciendo que incluso hoy hay también resistencia, o sea, si hubiese venido hoy, en esta época, en cualquier pueblo, hubiese encontrado como las mismas complicaciones. Entonces, creo que es independiente de eso. Muy bien. Vale, vamos a continuar. Okay. Entonces, continúo con el punto 5. Los padres terrenales de Jesús. José era hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial,
o sea, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. Estas manifestaciones temperamentales se habían mejorado considerablemente poco antes de su muerte prematura, y después de que la situación económica de su familia había mejorado por su progreso de carpintero a próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido, usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta, raramente se dejaba dominar por la depresión. María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste hasta después de la muerte súbita de José. Apenas sí se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Pero durante toda esta experiencia inusitada, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino con sus hermanos y hermanas, buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Emotivamente Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta. En ciertos aspectos, Jesús combinaba los rasgos de sus padres, en otros, los rasgos de uno de ellos predominaban sobre los del otro. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó un punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio para su tiempo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño, de ojos negros, María rubia, oscura, de ojos pardos. Si José hubiera vivido, sin lugar a dudas hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida gradualmente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes, pero en último término, por las opiniones expresadas de otros, pero en último término, su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa. Allí se conocieron José y María cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron, de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de 2 de sus hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. Bueno, aquí he puesto otro cronograma
que refleja un poco, si veis aquí a la izquierda, está... Bueno, voy a empezar por la derecha. Lo que sí nos dicen los reveladores es que José, cuando se casó, tenía 21 años y se casaron en marzo del año 8 después de Jesucristo. Y como conoció a María 2 años antes, pues lógicamente José, cuando se novió, por decirlo de alguna forma, la conoció como... noviarse se dice en España, en pololar o algo así parece que se llama. Pues tenía 19 años. Bien, esta fecha que he puesto aquí de 14 años de María cuando se casó es ficticia. Digo que es ficticia porque en el libro de Urantia en ningún lugar aparece la edad que tenía María cuando se casó, en ningún momento. Pero echando mano a otra documentación de otros escritos, pues aparece esta fecha, pero no es una fecha reconocida. Pero es lógico que sea así, más que nada porque solían ser las edades en las cuales un chico de 21 años se casaba con una chica joven. No hay una teoría de que María era mayor, María era una chica jovenzuela, por lo que dice ahí. Y si es así, pues parece ser que María debe tener 12 años y José 19 años cuando se casaron. Y que acordaron que se casaron en marzo del año 8 después de Jesucristo. Y continuamos, solamente son notas aclaratorias. Ok. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, mantenían la idea de un Mesías como el liberador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia, dentro de la religión judía. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística, de la ley y de los profetas. Vale, gracias. Vamos a continuar con el punto 6. Paulita. Me toca Carlos García, por favor. La casa en Nazaret. La casa de Jesús no estaba lejos de la elevada colina situada en la parte norte de Nazaret, a cierta distancia de la fuente de la aldea que estaba en la sección oriental de la ciudad. La familia de Jesús vivía en las afueras de la ciudad, lo cual posteriormente le permitió a Jesús disfrutar de frecuentes caminatas en el campo y subir a la cumbre de la elevación cercana, que constituía la colina más alta del sur de Galilea, a excepción del monte Tabor al este y de la colina de Naín, que tenía aproximadamente la misma altura. Su casa estaba ubicada hacia el sur y el este del promontorio sur de esta colina y aproximadamente a mitad de distancia entre la base de esta elevación y el camino que conducía de Nazaret a Caná. A Jesús le encantaba subir a la colina. Otra de sus caminatas favoritas era un angosto sendero que rodeaba la base de la colina en dirección noreste hasta el punto en donde se unía al camino de Séforis. La casa de José y María era una estructura de piedra de una habitación con techo plano y un edificio adyacente para los animales. Los muebles consistían en una mesa baja de piedra, vasijas de barro, platos y ollas de piedra, un telar, una lámpara, varios bancos pequeños y alfombras para dormir sobre el piso de piedra. Detrás de la casa, cerca de la construcción para los animales, había un tejado que protegía el horno y el molino para moler trigo. Se necesitaban 2 personas para utilizar este tipo de molino, uno para moler y otro para echar el grano. Cuando niño, Jesús frecuentemente echaba grano en este molino, mientras que su madre lo hacía girar. Bueno, aquí tenéis una pequeña representación de cómo podían ser las casas en aquella época. La verdad que eran casi paupérrimas. Realmente tenían una habitación que donde comían, que no había ni siquiera, si os dais cuenta, no había ni siquiera mesa ni sillas de madera, eran de piedra, era lo más barato. Y además no había camas. En el mundo árabe y en el mundo judío es lo que se emplea, es decir, está la típica esterilla que se enrolla y que cuando vas a dormir, pues la enrollas, la pones en el suelo y te acuestas y duermes. Y cuando durante el día la empleas como silla. Se enrolla y la empleas como silla. Bueno, tenéis una imagen
Sí, suponemos que parecido a aquel tiempo. Cuando quieras, puedes continuar. En el transcurso de los años, a medida que crecía la familia, todos ellos se sentaban en el piso alrededor de una mesa agrandada de piedra para disfrutar de sus comidas, sirviéndose de un plato u olla común. Durante el invierno la cena estaba iluminada por una pequeña lámpara chata de arcilla, colocada sobre la mesa, con aceite de oliva como combustible. Después del nacimiento de Marta, José construyó un agregado a esta casa, una habitación amplia, que se utilizaba como taller de carpintería de día y como dormitorio de noche. Vale, gracias. Pasamos al punto 7. Y nos toca, si nos haces favor, Carolina. ¿Yo? Carolina, te Sí. falta. Sí, yo. El viaje a Belén. En el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo, el mes en que José y María se casaron, César Augusto decretó que todos los habitantes del Imperio Romano debían ser contados, que se realizaría un censo para mejorar el sistema de impuestos. Los judíos siempre estuvieron en contra de los intentos de contar a la gente. Este hecho, sumado a las graves dificultades internas del gobierno de Herodes, rey de Judea, había conspirado para ocasionar el aplazamiento del censo en el reino judío por un año. En todo el Imperio Romano, este censo se realizó en el año 8 antes de Jesucristo, pero en el reino palestino de Herodes ocurrió un año más tarde, el año 7 antes de Jesucristo. No era necesario que María fuera a Belén para registrarse, pues José tenía autorización para registrar a toda su familia. Pero María, siendo una persona enérgica y que amaba la aventura, insistió en acompañarle. Temía quedarse sola por si el niño nacía durante la ausencia de José, y puesto que Belén no estaba lejos de la ciudad de Judá, María anticipaba una posible visita agradable a su parienta Elizabeth. José prácticamente prohibió a María que lo acompañara, pero no sirvió de nada. María preparó alimentos para los dos, suficiente para 3 o 4 días, aprontándose para el viaje. Pero antes de partir, ya José se había reconciliado con la idea de que María lo acompañara, y al alba partieron alegremente de Nazaret. María y José eran pobres, puesto que tenían un solo animal de carga. María, que estaba encinta, cabalgaba el animal con las provisiones, mientras que José caminaba conduciendo a la bestia. El construir y amueblar la casa había sido un gasto grande para José, quien también tenía que contribuir para mantener a sus padres, puesto que su padre había sido incapacitado poco tiempo antes. Así partió esta pareja judía de su humilde hogar una mañana temprana, el 18 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, en dirección a Belén. El primer día de viaje los llevó al pie del monte Gilboa, donde acamparon durante la noche junto al río Jordán, conversando largamente de qué clase de hijo les nacería. José lo veía como maestro espiritual y María como un Mesías judío, un liberador de la nación hebrea. Bien temprano a la mañana siguiente del 19 de agosto, José y María reanudaron su viaje. Tomaron su almuerzo al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle Jordano, y prosiguieron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino en las afueras de la ciudad. Después de la cena y las conversaciones sobre la opresión practicada por el gobierno romano, Herodes, el censo y la influencia comparativa de Jerusalén y Alejandría como centros de conocimientos y cultura judíos, los viajeros nazarenos se retiraron para descansar. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto reanudaron su viaje,
llegando a Jerusalén antes del mediodía. Allí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Aquí tenéis un pequeño mapa que a la hora de seguir pues el recorrido, para que os sea un poquito, por lo menos para que lo localicéis. ¿Veis arriba de la flecha está Nazaret? Está en Galilea, y hicieron ese viaje hasta Jerusalén. No por la línea recta, lógicamente, porque ellos bajaron pegándose al río, porque los demás, la zona de en medio es una zona bastante montañosa. Y luego de Jerusalén, si os dais cuenta, a Belén pues está prácticamente al lado. Luego hay otros mapas donde están los kilómetros, las distancias reales. Pero es para que tengáis una idea de posicionamiento. Cuando quieras. La posada estaba repleta y José buscó alojarse con parientes lejanos, pero todos los cuartos en Belén estaban totalmente ocupados a capacidad. Al volver al patio de la posada, le informaron que los establos para las caravanas, labrados en los lados de la roca y situados justos por debajo de la hostería, habían sido vaciados y limpiados para alojar viajeros. Habiendo dejado el burro en el patio, José cargó con las bolsas de indumentos y provisiones y descendió con María los escalones de piedra hasta su alojamiento. Se encontraron ubicados en lo que había sido un cuarto para almacenar grano frente a los establos y a los pesebres de los animales. Habían colgado cortinas de lona y ellos se consideraron afortunados de haber conseguido un alojamiento tan cómodo. José había pensado salir inmediatamente para registrarse, pero María estaba cansada, se sentía mal y le rogó que permaneciera a su lado, a lo cual él accedió. Vale, gracias. A ustedes. Ahora numeral 8, por favor, Beatriz. Sí, con mucho gusto. El nacimiento de Jesús. Durante toda esa noche, María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba los dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al 8º día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó, y este lo llevó a ver a un amigo rico de él, y este tenía una habitación en la posada. Y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas hasta que se consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día, después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elizabeth diciéndole que había llegado su hijo. Elizabeth respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el liberador judío, el Mesías, y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho.
Como María compartía esas opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedaran en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de un año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. A estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño en el pueblo judío. Los 3 sacerdotes partieron pues en búsqueda de esta luz de vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban por volverse a Ur cuando conocieron a Zacarías, quien les transmitió su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda y los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron ofrendas junto a María, su madre terrenal. El niño tenía casi 3 semanas al tiempo de esta visita. Bueno, os dejo aquí unos planitos para que sepáis de dónde vinieron los famosos Reyes Magos, los sacerdotes de Ur. ¿Veis aquí el mapa de la izquierda donde se pone Mesopotamia, que hay una flecha verde? Al lado del Golfo Pérsico, prácticamente, donde ya se unen los ríos, el Tigris y el Éufrates. Está la ciudad de Ur. Bueno, pues desde allí vinieron estos 3 sacerdotes hasta Belén, que acordaros que estaba prácticamente al lado del Mediterráneo. Hay, me parece, como 1.400 kilómetros. Por aquellas zonas tan peligrosas, pues yo me imagino que ellos, porque llegaron prácticamente cuando Jesús nació, entonces prácticamente tuvieron que salir con bastantes meses por delante, con sus camellos, para poder estar en las fechas que coincidieron cuando nació Jesús. Que vamos, que no fue un viajecito de un día, que salieron y llegaron, sino que a esa distancia irían en camellos, me imagino, en caballos, los más pudientes, en zonas muy áridas, con lo cual, y además dando una vuelta bastante enorme, porque en medio está un desierto terrorífico. Y bueno, y aquí he puesto una foto de la actual ciudad de Ur en Mesopotamia. Este es el famoso del templo al Padre. Bueno, si recordáis de la época, de los capítulos anteriores, pues os acordaréis del templo dedicado al Padre. Bueno, esta es la ciudad de Ur, para que tengáis una ligera idea. Está totalmente reconstruida, porque esa ciudad estaba hecho con ladrillos de barro, con lo cual eso con el tiempo pues prácticamente quedó hecho una mole de polvo, toda ella. Claro. Y continuamos. Ninguna estrella guió a estos hombres sabios a Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de esta manera. Jesús nació al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del año 7 antes de Jesucristo, hubo una extraordinaria conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Y es un hecho astronómico notable el que conjunciones similares ocurrieran el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año. Sobre la base de estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los creyentes bien intencionados de las generaciones sucesivas construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén y de los Reyes Magos, adoradores conducidos por la estrella al pesebre para contemplar y adorar al recién nacido.
La mente oriental y del cercano oriente se deleita en las fábulas e inventa constantemente bellos mitos sobre la vida de sus dirigentes religiosos y de sus héroes políticos. En la ausencia de la imprenta, cuando la mayor parte del conocimiento humano se transmitía oralmente de una generación a la otra, era muy fácil que los mitos se tornaran tradiciones y que las tradiciones finalmente se aceptaran como hechos. Muchas gracias. Muy bien. Oye, Javier, en el párrafo 122.8.6, ¿no lo quieres poner? Hay una cosa que llama la atención. 122.8.6. Sí, que es donde tuvo un sueño. Aquí. ¿Dónde? Dice, estos sacerdotes provenientes de Mesopotamia. Sí, se le fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país, que él había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer sobre la tierra en forma de niño, en el pueblo judío. Bueno, estos tres sacerdotes, que sabes que venían de Ur, debían de ser, pues la verdad es que no nos hacen referencia de qué religión podía ser. Parece ser que judíos no eran, pero podían ser pues, de algún, no sé ahora mismo. Seguramente a lo mejor sobre esa información nos podía ayudar un poquito más Jaime, pero yo no sé de qué religión podía ser. Seguramente alguna de las nombradas. Y además fueron informados a través de un sueño de otra persona que les dio la información. O sea, pues no sé, pero aquí entre líneas es como que también hay otras informaciones que llegan de una realidad, ¿no? Está claro, hay un tema claro, es decir, la quinta revelación es una revelación, pero luego que hay revelaciones particulares, ya en el libro Durante avisa de que luego hay personas que reciben revelaciones particulares pues, porque se la han ganado, porque hace falta que esas personas adquieran esa información. Y efectivamente, aquí, seguramente a través de los intermedios, me imagino, o de algún serafín, no lo sabemos, pero la verdad es que tuvieron un sueño y como sabemos que a través de los sueños no es lo habitual, pero parece ser que se ha empleado en bastantes ocasiones los sueños para transmitir alguna información. Javier, ahí no hay una información fehaciente, o sea, que podamos corroborar, pero hay algo que sí vale la pena resaltar. Y es que todo el tiempo el Señor ha tenido revelaciones personales, como tú lo anotas, o a ciertos grupos particulares de personas, pero en todo el mundo el Señor ha tenido profetas, que era casualmente el propósito de la tarea cuando dijimos de los pensadores en las distintas partes del planeta, era darnos cuenta lo extenso. El Señor no dejó ninguna parte del mundo, porque es que si ustedes se ponen a ver en las famosas escrituras sagradas, específicamente hablemos de la Biblia está geográficamente centrada en un pedacito, y si usted no tiene los antecedentes históricos del por qué, por ejemplo, Jesús se autootorga geográficamente en ese sitio por la importancia que tenía de comunicaciones hacia Europa, hacia África y hacia Asia, pues la gente pasa por encima de eso y queda una posición muy pequeña geográfica. Y siempre hay una pregunta, oiga, ¿y qué pasa con los pueblos de América? ¿Y qué pasa con los de África? ¿Y qué pasa con los de Asia? ¿Y con los chinos? ¿Y con los indios? Con los hindúes, perdón. Y entonces nos damos cuenta que el Señor nunca ha dejado un pueblo abandonado. Siempre todos los pueblos en las diferentes partes del mundo han tenido profetas y han tenido guías espirituales. Que nosotros no los conozcamos es otra cosa. Aquí sí nos dan una visión y nos están contando que eso sucede, y yo creo que eso es lo más importante de resaltar y no cerrarnos en que también, si no volvemos exactamente a volvernos fundamentalistas como sin echarle pestes a nadie, pero por ejemplo los hermanitos cristianos, que lo que no existe en la Biblia no existe y es satánico y nada puede ser fuera de ahí, terminamos nosotros volviendo a los fundamentalistas subdiurantia. Y hay muchas fuentes de la revelación que están llegando y que seguirán llevando. De hecho, el grupo 1111 de los seres intermedios mantiene comunicación y hay gente que dice que no, que eso no es. Entonces es algo que vale la pena que lo tengamos presente. Gracias. Vale, gracias, Jaime, gracias. Bueno, vamos a Quisiera pasar comentar algo, ¿se puede? Sí, cómo no. Sí, claro. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Uh-huh. Sí, bueno, quería comentar sobre el párrafo que están tratando ahorita, el 122 sobre los tres sacerdotes, que en la revelación hay otra parte en el que nos hacen una pequeña aclaratoria sobre el asunto, es en el documento 119.76.
Lo voy a leer un momentico. Dice, ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael, a través de los contactos de un mundo a otro. Estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del autootorgamiento próximo de Micael en Urantia. Y los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Arnón. Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido. El único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio a Arnón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. Tal vez este pedazo se pueda relacionar directamente con este y nos aclara un poquito. Es así, y de hecho está relacionado. No me acordaba yo del nombre de Arnón, pero efectivamente, los serafines a través de los intermedios informan a estos sacerdotes, efectivamente. Es así, ha hecho bien en recordarlo porque lo hemos hablado muchas veces, pero siempre se nos olvida de tomar los apuntes. Gracias. ¿Cuál es el donde aparece eso? Si lo puedes repetir. Sí, claro, 119.76. Gracias. Solo una curiosidad. En el párrafo que estábamos leyendo, que ya quitaste el anterior, vuelta de para atrás. Otra persona, la que recibió la revelación. ¿Perdón? Dice, a estos sacerdotes provenientes de la Mesopotamia se les fue contado tiempo atrás por un extraño maestro religioso de su país, que él había tenido un sueño en el cual se le informaba de la luz de la vida. O sea que no fue a los sacerdotes. No, vamos a ver, si es lo mismo que hemos estado hablando antes. Es decir, pero en el que acaba de leer el compañero anterior, sí que sí se lo dijeron a los sacerdotes. Es decir, yo lo que yo entiendo, que a lo mejor me estoy equivocando, a los 3 sacerdotes que vinieron de Ur, hubo un sacerdote, Armón o algo, si no me acuerdo el nombre, ya se me ha olvidado, que le dijo y hizo saber a estos 3 sacerdotes que a través de un sueño él había tenido, digamos, esa información. Y ese sacerdote, este Armón, es que no me acuerdo nunca del nombre, fue informado a través de los serafines de los intermedios que se pondrían en contacto con él. Lo dirían, tendrían una especie de revelación a través de un sueño, lo soñó, un sueño seguramente muy vivido, que por lo menos que él lo creyó, y con 3 sacerdotes que tenían allí, que estarían con él, seguramente habría mucho más, pero 3 que decidieron hacer ese viaje y llevarle unos presentes a Jesús, que no sabían que era Jesús, sino que era un judío que iba a ser la luz del mundo, pero no, nada de sospechar con lo que fue luego. Ni siquiera pensaban ellos que fuera a lo mejor que fuera ni siquiera el Mesías. Es decir, que esa es la información que nos dan con respecto a ellos. Sí, yo creo que esa parte que leyó del 119 creo que se refiere a este extraño maestro religioso. Sí, lo estamos diciendo efectivamente. ¿Lo puede volver a leer el documento ese, el 119, para que quede claro? Pablo, sí. Sí, claro, 119.76. Y antes de leerlo, quisiera hacer una acotación. Aquí en este documento, en el 122, nos han dicho, por ejemplo, que a Zacarías y a José se les aclaró sus dudas en sueños, ¿verdad? También en este documento nos mencionan que a estos sacerdotes que vinieron acá, su líder, vamos a decirlo así, su líder religioso, le dijeron sobre la venida de Jesús en un sueño. Sí. Y bien, como hace la acotación este documento 119.76, voy a volverlo a leer, queda claro. Dice, ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la llegada de Micael. A través de los contactos de un mundo a otro, estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del autootorgamiento próximo de Micael en Urantia. Punto. Y los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Arnón. Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido. El único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio a Arnón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. Vale, yo creo que ya está claro. Javier, yo creo que aquí vale la pena aclarar un poquito. Fíjate que nos habla de sacerdotes caldeos. Tú decías que qué religión. Los caldeos son descendientes, son una tribu semitia, ¿sí? Vienen de Sem y están en toda la región, ese mapa que tú mostraste de Babilonia,
Mira lo que dice Wikipedia. Dice, Caldea es el nombre con el que se conoció en la antigüedad la región situada en la media Mesopotamia, al establecerse en ella los caldeos. Posteriormente, esta denominación se extendió a toda la región de Babilonia, pero solo debe llamarse Caldea a la zona extrema sudoriental, en la parte meridional de la cuenca del Éufrates y Tigris, próximo a los desiertos de Arabia. El término Caldea proviene del latín caldeus, y el arcadio, ¿sí? Entonces es interesante porque estamos hablando de la misma zona, y ese mapa que tuviste donde está Babilonia, pues pertenece a los caldeos, que es toda esa curva que gira entre casi que el mar abajito de Ur, y cruza todo y vuelve y coge la costa de lo que hoy es Israel. Básicamente era eso. Bueno, listo. Era por buscarlo, pero vamos, si no ya se ha quedado claro, más que nada para no retrasarnos, porque si no... Sí, está claro. Yo creo que ha quedado claro ya. Vamos a... mira, aquí estaba lo de Mesopotamia. ¿Veis aquí lo de Ur está aquí? Correcto, y eso cogía desde el Golfo Pérsico, cogía todo lo que es la parte verde, el verde claro, ¿sí? Que era parte del Imperio Asirio y del Imperio Babilónico, ¿sí? Se junta, y es muy interesante porque es donde están los caldeos. Efectivamente, sí. El Imperio Babilónico, sí. Pasamos al punto 9. Estamos en el 9, ¿no? Sí, pasamos Vamos al allá. 9. Por favor, Carmenza, ¿nos haces favor de leerlo? Sí, ya. 9. La presentación en el templo. Moisés había enseñado a los judíos que todos los hijos primogénitos pertenecían al Señor y que en lugar de su sacrificio tal cual se acostumbraba entre las naciones paganas, ese hijo primogénito podría vivir siempre y cuando sus padres lo redimieran mediante el pago de 5 ciclos a un sacerdote autorizado. También existía una reglamentación mosaica que mandaba que la madre, después de cierto periodo de tiempo, se presentara o que alguien hiciera el sacrificio correspondiente en su nombre en el templo para purificarse. Era costumbre efectuar ambas ceremonias al mismo tiempo. Por consiguiente, José y María fueron al templo de Jerusalén en persona para presentar a Jesús a los sacerdotes para su redención y hacer a la vez el sacrificio apropiado para asegurar la purificación ceremonial de María de la supuesta suciedad del alumbramiento. ¿Qué tal? Bueno. En las cortes del templo se encontraban con frecuencia 2 personajes notables, Simeón el cantor y Ana, una poetisa. Simeón era de Judea, pero Ana de Galilea. Casi siempre estaban juntos y ambos eran íntimos amigos del sacerdote Zacarías, quien les había confiado el secreto de Juan y de Jesús. Tanto Simeón como Ana anhelaban presenciar la llegada del Mesías y su confianza en Zacarías los llevó a creer que Jesús fuese el esperado liberador de los judíos. Zacarías sabía qué día vendrían José y María al templo con Jesús y habría prometido indicar a Simeón y a Ana mediante un gesto especial de saludo con la mano en la procesión de niños primogénitos cuál era Jesús. Para esta ocasión Ana escribió un poema que Simeón cantó para sorpresa de José, de María y de todos los que encontraban reunidos en los patios del templo. Este fue su himno de redención del hijo primogénito. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo, arrojando un ancla de salvación para todos, en la casa de su siervo David. Así como habló por boca de sus santos profetas, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar su misericordia a nuestros progenitores y recordar el santo pacto, juramento que hizo Abraham, nuestro padre, otorgándonos la dádiva de la liberación de nuestros enemigos para que podamos servirles sin temores. En santidad y de rectitud delante de él todos nuestros días, y tu niño prometido te llamarás el profeta del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Señor para establecer su reino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo en la remisión de sus pecados. Regocijaos en la tierna misericordia de nuestro Dios, porque nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dejad, oh Señor, que este tu siervo se aleje en paz
de acuerdo con tus palabras, porque mis ojos han contemplado la salvación que tú has preparado delante del rostro de todos los pueblos, luz resplandeciente para esclarecimiento aún de gentiles y para la gloria de tu pueblo de Israel. Camino de vuelta a Belén, José y María permanecieron silenciosos, confundidos y sin alientos. María estaba turbada por las palabras de despedida de Ana, la anciana poetisa. José no aprobaba este esfuerzo prematuro por hacer de Jesús el Mesías ansiado del pueblo judío. Muchas gracias. Gracias. No, señor. Gracias. Ahora, por favor, Ketty, el último numeral, porfis. Claro. 10. Herodes actúa. Pero los espías de Herodes no estaban ociosos. Cuando le informaron acerca de la visita a Belén de los sacerdotes de Ur, Herodes mandó que estos caldeos aparecieran ante su presencia. Los interrogó diligentemente a estos hombres sabios acerca del nuevo rey de los judíos, pero le proporcionaron muy poca satisfacción, explicando que el niño había nacido de una mujer venida a Belén con su marido para registrarse en el censo. Herodes, insatisfecho con esta respuesta, les despidió con una bolsa de dinero mandándoles que encontraran al niño para que Herodes también pudiera adorarle, puesto que habían dicho que su reino sería espiritual y no temporal. Pero como estos hombres sabios no regresaron, Herodes entró en sospecha. Mientras pensaba en estos hechos, volvieron sus espías y le dieron un informe completo sobre los recientes acontecimientos en el templo, trayéndole una copia de parte de la canción de Simeón, trayéndole una copia de parte de la canción que Simeón había cantado en las ceremonias de redención de Jesús. Pero no se les había ocurrido seguir a José y María. Herodes se enfadó con ellos cuando le dijeron que no sabían a dónde se había dirigido la pareja con el niño. Mandó que partieran espías para ubicar a José y a María. Habiéndose enterado Zacarías y Elizabeth de que Herodes había mandado buscar a la familia de Nazaret, permanecieron alejados de Belén. Al mismo tiempo, se ocultó al niño varón en la casa de unos parientes de José. José tenía miedo de buscar trabajo y sus pocos ahorros estaban desapareciendo rápidamente. Aún durante el tiempo de las ceremonias de la purificación en el templo, José se consideraba lo suficientemente pobre como para justificar su ofrenda de 2 palomas jóvenes para la purificación de María, tal como Moisés había mandado para la purificación de las madres pobres. Como después de más de un año de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían ubicado a Jesús, y puesto que se sospechaba que el niño todavía estaba oculto en Belén, Herodes ordenó una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y el asesinato de todos los niños varones de menos de 2 años de edad. Así, Herodes pensaba asegurar la destrucción de que sería al crecer el rey de los judíos. Así perecieron en un día 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato eran acontecimientos comunes en la corte de Herodes, aún dentro de su familia inmediata. Vale, aquí un apunte más. Bueno, lo de Herodes que no tiene nombre, porque Herodes que además mató a su mujer, a todos los hijos que le hacían sombra y de cualquiera que sospechaba. Es decir, que no me extraña que hiciera lo que hizo con los niños. Esto es un pequeño timing también aquí. Fijaros que parte de la fecha del nacimiento de Jesús, el 21 de agosto, justo a los 7 días, entre los 7 y los 8 días, a Jesús lo circuncidan, que fue el 28 de agosto del año -7, como buen judío. Fijaros que 3 semanas después del nacimiento de Jesús es cuando aparecen lo que son los Reyes Magos, los 3 sacerdotes de Ur. Y esto aparece en septiembre del año -7, justo 3 semanas después. Y aquí hay una referencia para que veáis que desde que Jesús nace
hasta que hasta que surge la matanza de los inocentes, que en octubre del año -6, pues pasa 1 año y 2 meses. Es decir, Jesús tenía 1 año y 2 meses cuando mataron a estos 17 niños. Bueno, son apuntes para que tengamos una referencia en una línea del tiempo clara. Pues continuamos cuando quieras. Claro que sí. La matanza de estos infantes ocurrió a mediados de octubre del año 6, antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de 1 año de edad. Pero había creyentes en la venida del Mesías aún entre los miembros de la corte de Herodes, y uno de ellos, al enterarse de la matanza de los niños de Belén, se puso en contacto con Zacarías, quien a su vez despachó un mensajero a José. La noche antes de la masacre, José y María salieron con el niño de Belén camino a Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos a Egipto con Jesús. Zacarías les dio el dinero necesario para ir a Alejandría, donde José trabajó de carpintero. María y Jesús se alojaron con parientes de la familia de José en buena situación económica. Así vivieron en Alejandría por 2 años enteros, regresando a Belén tan solo después de la muerte de Herodes. Bueno, aquí hay 2 cuadros que nos van a servir para ahora y para el futuro, sobre todo el del cuadro de la derecha. Pero lo que os quiero mostrar es que, fijaros, en el cuadro de la izquierda, cuando ellos van a Alejandría, que van desde Belén, fijaros que hay un recorrido que son de casi de 1000 kilómetros. Dice que iban solos, ellos 2, con un burrito y con el niño. Con lo cual se tirarían prácticamente bastante tiempo, seguramente más de 1 mes, parando en posadas o durmiendo a la intemperie por la noche, me imagino. Porque además hace referencia a que viajaron solos porque tenían miedo a que fueran reconocidos por los espías de Herodes. Con lo cual fue un trayecto realmente bien doloroso. Además, yo siempre lo digo en plan de broma, pero ni Jesús ni María llevaban ningún GPS en el bolsillo, ningún mapa de la zona. Con lo cual sería base de preguntar de pueblecito en pueblecitos, que la mayoría de los pueblecitos la gente no salía y, vamos, ir a Alejandría era como hablarle ahora mismo que te vas andando a Nueva York. Pues más o menos. Y el de la derecha os va a venir bien en el futuro porque fijaros que es un mapa, aunque es antiguo, pero marca la distancia en kilómetros de las poblaciones más importantes. ¿Ves? Por ejemplo, entre Jerusalén y Belén, pues hay 5 kilómetros, ¿no? Por curiosidad, entre Jerusalén y Jericó hay 25 kilómetros. Bueno, esto va a ser una referencia que nos va a ayudar bastante en los recorridos. Pues digo, Jesús fue de tal población a tal población, fue a Cesarea o fue a Cafarnaúm, pues se ven exactamente los kilómetros que, bueno, exactamente no, pero una referencia de la distancia si la tenemos. La tenéis en la documentación. Bueno, aquí os he puesto una referencia que dice que la distancia que hay entre Jerusalén y Alejandría hay 672 kilómetros por autopista. A pie la distancia sería muy superior. Imaginaos la paliza que se dieron José y María, aunque eran jóvenes, pues con el niño que tenía un añito y pico y un burrito. Hay otro mapita un poco más grande que os pongo aquí al final, para que, como no queremos dedicarle ahora mucho tiempo, porque estos son documentos que nos van a hacer falta, aquí por ejemplo en el Monte Tabor y tal, bueno, son documentos que nos van a hacer falta más adelante conforme vayamos estudiando la vida y el recorrido de la vida de Jesús. Y nada más. Así que si hay alguna pregunta, lo intentamos responder. Y si no, le pasamos la palabra a Jaime para que cierre. ¿Puedes dejar de compartir, por favor? Sí, por favor. Vamos a ver. Dejando de compartir. Gracias, Ketty. Gracias a todos y gracias a ti, Javier, por esta estupenda clase. Miren ustedes qué interesante cómo se enriquece el estudio cuando utilizamos la parte geográfica. ¿Sí? Cuando ponemos marcos de tiempo, la cronología de los acontecimientos y los marcos geográficos, porque es que si no nosotros perdemos la mitad de la información. Y hay una cosa que es muy valiosa y que lo anotó Luis en el trabajo cuando se empieza a hacer, y es que cuando uno se mete a coger los mapas históricos, pues se lleva las sorpresas de que los imperios han cambiado, como les decía, se han agrandado, se han achicado dependiendo de la época en que se analicen, pero finalmente
todo ocurre más o menos en una zona geográfica. Y es por eso tan importante la posición, por ejemplo, de cuando se habla de los imperios y vemos lo que fue Irán, ¿sí? Lo que era todo ese imperio, el Seleucida, cómo llega casi hasta la India, pero vemos el por qué los iraníes, ¿sí? No se dejan decir árabes. A ellos eso es una ofensa, ¿sí? Ellos son persas, ellos son de mejor familia, ¿no? Entonces, es muy interesante conocer esa parte de la historia y hoy en día la cultura que existe en Irán. Qué tristeza que no podamos viajar a Irán, porque ahorita, bueno, aparte del rollo que tienen con el coronavirus, ¿sí? Están cerrados por razones religiosas, pero la riqueza que hay en esa zona, y es que finalmente la historia más antigua, las bellezas arquitectónicas, culturales, religiosas, que encontramos en esas regiones, todo lo que son esos países, la misma Turquía, arriba los países que eran ex de la cortina de hierro, lo que eran repúblicas socialistas soviéticas, Turmequistán, Afganistán, todos esos tanques están por ese lado, allá donde tu amiga Tamila, es muy interesante la cultura que podemos encontrar ahí. Entonces yo sí los invito a que realmente siempre tengamos nuestra mente abierta para entender que el Señor siempre, no, o sea, no hay ningún pueblo abandonado por Dios, ¿sí? Todos los pueblos han tenido sus guías espirituales, todos los pueblos han tenido sus profetas. Que no los conozcamos no quiere decir que no han existido, pero en cambio Urantia sí, a través de esos 1000 años de historia que nos da, desde que el hombre, o sea, que se declaró un planeta habitado, ¿sí? Desde Andoni Fonta hasta la actualidad. Es una maravilla porque nos cuenta el origen de las religiones, nos cuenta cómo evoluciona el concepto de Dios, de Yahvé, de todo el Dios de los judíos, y de cómo se pasa de las religiones politeístas a las religiones monoteístas para poder entender lo que hoy es la revelación, esa maravillosa información que nos da. Y realmente, ¿a qué vino un hijo creador? ¿Por qué se auto-otorgó, como dice? ¿Por qué se convirtió en un humano? Entonces, lo que vamos a estudiar y lo que vamos a encontrar aquí es un tesoro, pero necesitamos que lo enriquezcamos. Entonces, los invito una vez más a que hagan sus aportes a la página de Facebook, a que se inscriban en el canal de YouTube del grupo, a que realmente utilizan y sobre todo que recordemos que WhatsApp es administrativo, es operativo. Preguntas rápidas, consultas, anuncios y la vida social de los cumpleaños. Y de resto, no es, con todo respeto, no es para publicar bobadas, cadenas, chismes o terrorismo. Sí, yo creo que nosotros tenemos que buscar todas las noticias buenas. Y lo que sean artículos de su interés, de cualquier tipo filosófico, religioso, pero específicamente Durantia, vamos a la página de Facebook, recordemos que es una página privada. Hay mucha gente que nos está pidiendo participar y no se les está aceptando a gente que no esté en el grupo, ¿sí? Porque es que vamos a manejar mucho y aparte porque la experiencia nos ha mostrado que normalmente los que no estén al grupo pero quieren entrar a la página, entran a buscar conflictos, a buscar polémicas, a ver qué dijeron bien, qué dijeron mal, a criticar. Y como no es la idea, sino es una cosa para enriquecer el estudio, pues queremos mantenernos como una página cerrada, ¿ok? Javier, mil gracias. No sé si alguno tenga alguna otra inquietud. Sí, Arturo. Este es más que nada una pregunta. No sé si Malcavienta Melquisedec llegó a estar en la región de Ur claro, para preparar también a esos caldeos, ¿no? Pienso yo que llegó a estar por ahí para preparar, porque él llevaba el mensaje de que iba a venir un hijo prometido, que es el Mesías. No sé si por ahí también puede ser. Por muchas cosas. Aparte, que acuérdate que el entorno cercano, socialmente, familiarmente, a Melquisedec, donde él vivía. Oye, perdónenme, pero vieron un gato, un momento. Mala combinación, perro y gatos. No, cuando ve un gato por la ventana se me enloquece. Sí. Entonces, ella como asiste a las clases. Entonces, el tema es que todo el entorno, les decía, de Melquisedec quedó mucha información y mucha gente que recibió. Acuérdense que uno no recibe mayor revelación de la que esté en condiciones de aceptar. Por eso la revelación es evolucionaria y nos van contando a los que están preparados de a poquitos, ¿sí? Entonces hubo mucha gente y mucha información que dejó Malcavienta que vamos a encontrar a través de todas las lecturas y todo lo que estudiamos, ¿sí? Pero tenemos que tener nuestra mente abierta porque entre líneas hay mucha información, ¿ok? Bueno, amigos, si no es más, dejemos descansar a nuestro querido Javier, que ya está ya no sé, ni como las 12 de la mañana.
Y nada más pedirle por favor a Arturo que el trabajo que hizo, que está tan bonito del de Cristo, si nos los puede poner en Facebook. Pero en PDF. En PDF, de preferencia, porque se está haciendo todo un archivo de todo lo que estamos poniendo. Entonces se meten archivos y ahí está todo, lo que se les manda y todo, para que pues sea también como tener ahí una biblioteca de todo lo que vemos. Ok. Bueno, mis queridos amigos, que descansen.